Amados hermanos, pastores y ministros que nos acompañan en esta hora, tengo la bendición y el privilegio de ocupar por un tiempo, algo transitorio, el lugar que le corresponde a nuestro vicepresidente, el pastor Medardo Díaz. Él estará ausente por un tiempo y se nos ha encargado el reemplazarlo durante su ausencia. Así es que vamos a estar aquí y voy a pedir también que me puedan recibir o tolerar durante estos días. Estaba pensando en nosotros como caminantes hacia nuestro destino. Y hemos venido tocando dentro de la congregación varios temas relacionados con esto, ¿no? El que no existe una especie de hado prescrito, predeterminado, que no es la manera como debemos entender el destino, sino más bien nuestro destino aquí sobre la tierra. Entendemos el destino eterno, pues ya está ganado, gracias a Dios, aunque luego vendrán ubicaciones, recompensas, etc. Pero nuestro destino aquí en la tierra está marcado por varios elementos que son contribuyentes para que nosotros lleguemos a él. Somos forjadores de nuestro destino. Dios hace la parte suya, la gracia, la asistencia, la presencia, la ayuda, etc. Pero nosotros somos actuantes y por eso mismo es que existen dentro de la Biblia los mandamientos, ¿no? Los mandamientos son entregas generosas de Dios para que nosotros vayamos encaminándonos hacia un buen destino. No lo veo de otra manera. Bueno, excepto el hecho mismo de que el mandamiento es una oportunidad para entrar en el terreno de la bendición de Dios, de su favor. Eso lo entendemos bien. Pero un elemento que me parece a mí importantísimo para avanzar hacia nuestro destino es aquel que legítimamente nos vincula con nuestro pasado. Solamente en los términos de gratitud, me voy a referir a eso solamente, la gratitud. Cuando usted se acuerda de su pasado, ¿qué es aquello que por vía de contraste le produce en su corazón? Cuando usted ahora contempla su presente y avista su porvenir, ¿qué es aquello que el pasado sin Dios le produce a usted en su corazón? Creo que gratitud. Creo que esto se da precisamente por el contraste que nosotros podemos experimentar. Es hermoso cuando en la Biblia encontramos esto. En realidad yo nunca encuentro la expresión o nada equivalente en la Biblia de que no importa lo que hayas hecho en el pasado. Siempre importa. Siempre importa. Porque en ese pasado pudimos haber hecho algunas cosas acertadas, buenas, pero también un montón de cosas terribles. Y decir que no importa, creo que es casi como una irresponsabilidad. Siempre importa. Más bien creo que la expresión más acertada aquí es a pesar de. A pesar de. A pesar de todo lo que Pablo fue, el Señor lo recibió. Y él lo dice, ¿no? Habiendo sido yo antes perseguidor, blasfemo e injuriador, pero fui recibido a misericordia porque lo hice por mi incredulidad. Entonces no importa lo que hice en el pasado, ¿no? Pablo está diciendo esto, ¿no? A pesar de. Eso es lo que destaca la gracia, ¿no? La gracia no se encoge de hombros. La gracia viene corriendo para asistirnos y darnos lo que la ley no pudo. Ambos, la ley y la gracia, nos señalan como culpables. La diferencia está en que la ley te condena, pero la gracia te perdona. Entonces, pensando en esto, ¿no? En un pasado del que fuimos rescatados por pura gracia y maravillosa gracia, queremos leer una porción de la Biblia que se encuentra en Efesios, el capítulo 2, 11 al 22. E ir teniendo sencillas reflexiones, sobre todo aquellas que saltan a la vista y que pues tienen que ver con esto que estamos trayendo a ustedes como una
reflexión previa antes de entrar a la reflexión de la palabra misma, ¿no? Hay una buena cantidad de versos que habla de ese pasado y habla del sujeto aquel a quien vamos a prestar atención. El sujeto es Cristo. Así. Mire, Cristo siempre ha estado. Me decía alguien, pero Cristo no estuvo en el Antiguo Testamento. ¿Cómo que no? El apóstol Pedro habla de los profetas, estos que indagaron tanto acerca de la gracia destinada para nosotros, y lo hicieron por el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Así que Cristo es actuante, y eso lo sabemos nosotros en toda la Biblia, ¿no? Pero usted se va a dar cuenta aquí de que hasta el verso 18 se está hablando de ese pasado, y se habla en tiempo pasado, donde Cristo es el que se destaca, el que nos rescata del pasado. Vamos, verso 11 dice: por tanto, acordaos, aquí está el asunto, ¿no? Acordaos. Qué importante, de que en otro tiempo, vosotros los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión, por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En otro tiempo. Efesios, como sabemos bien, es el hermoso libro de los contrastes, antes de y ahora que estamos en Cristo. En otro tiempo, los gentiles en cuanto a la carne. Acordaos de esto, no lo olvidemos. Usted y yo somos gentiles en cuanto a la carne. Sabe que por ahí hay algún judío de raza, que no lo sé, ¿no? Pero somos gentiles en cuanto a la carne. Me parece que con esta expresión, gentiles en cuanto a la carne, Pablo trata de abolir ese uso despectivo de la palabra gentiles, que era empleado mucho por los judíos. Usted lo sabe, ¿no? Erais llamados, otra vez el pasado, incircuncisión. Y esto de aquí, ya no solamente en forma despectiva, sino también como catalogados, diciendo, no están en el pacto, no son del pacto, los incircuncisos. Acuérdense que así fue como trató David a Goliat. Habló de ese incircunciso. ¿Quién es este incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Y no hablaba en sentido peyorativo o estaba diciendo, lo estaba insultando, sino que lo estaba definiendo. Vamos, somos el pueblo de Dios. Nosotros tenemos una marca, una señal, los judíos, estaba diciendo David, la circuncisión. Así es que los que no la llevan, sencillamente no son del pueblo de Dios. Ahora usted y yo lo somos. No circuncidados, no necesariamente, ¿no? En cuanto a la carne, pero sí la circuncisión del corazón, desde la que venía hablando ya la Biblia, desde el libro de Deuteronomio, desde tan antiguo, la circuncisión del prepucio del corazón. Bueno, éramos llamados incircuncisos por la circuncisión hecha con mano en la carne, es decir, por los judíos así, naturalmente hablando. En aquel tiempo estabais, otra vez pasado, sin Cristo. Recordar esa condición sí remueve el corazón, porque empezamos a pensar, uy, de la que nos libramos. Estabais. Tiempo de ya no estáis, ese, ¿no? Alejados de la ciudadanía de Israel, la ciudadanía celestial o ciudadanía espiritual, y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Estabais así. Bueno, no es que la vaca debe acordarse de que fue ternera, este no es el caso, pero vale mucho no olvidar que hemos sido, como dice el apóstol Pablo, rescatados por la sangre preciosa de Cristo. Eso habla de que salimos de un pasado, y no por mano propia, sino por la mano de Dios, por la intervención generosa de la gracia de nuestro Dios. Eso promueve la gratitud. Me hace a mí pensar varios textos que veo en la Biblia, sobre todo en el libro de los Hechos, ¿no? Cuando entra sobre todo el estilo fuerte de la narración. Aquella ocasión en que estaban Pablo y Silas ahí en la cárcel, en Filipo, ¿se acuerda?
Hechos capítulo 16. Tal vez usted ha leído ese pasaje hoy. Y allí, pues, se habla en un texto, ¿no? En el verso 25, de que llegada la medianoche, Pablo y Silas estaban orando y cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Y yo estoy seguro que no era simplemente la buena voz que quizás tenían los dos, quién sabe si la tenían o no, pero sobre todo qué es lo que estaban cantando y por qué estaban cantándole a Dios en esa circunstancia. Y pienso, Pablo sobre todo era un hombre, y usted lo sabe, ¿no? Por los escritos de Pablo, que era un hombre que tenía siempre presente la operación de la gracia en su vida. ¿De dónde Dios lo sacó? ¿Cómo Cristo lo salvó? Gratitud. Es un buen instrumento, un buen ingrediente para avanzar decididos hacia el buen destino que Dios nos prepara y quiere que lo alcancemos todos, andar en nuestras alturas, como dice la palabra de Dios. Pero ahora, ese es el pasado, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. De haber estado lejos, ahora hemos sido hechos. Me gusta la expresión, el pasivo que se presenta allí. No nos hicimos, fuimos hechos cercanos. Y dice aquí, por la sangre de Cristo, ¿no? Qué hermoso. Hay un hermano precioso que posiblemente esté aquí acompañándonos también, es parte de nuestro chat, y de los pastores del distrito, que tiene una expresión. Yo recién me encontré con esto, ¿no? Él es ahora el que está pastoreando una de nuestras iglesias, y él en algún momento dice, la sangre de Cristo. Y pienso que se refiere a todo lo que la sangre, a todo aquello lo que es causante la sangre de Cristo, ¿no? Tenemos un presente diferente, gracias a Dios, pero asimismo un futuro lleno de esperanza. La gente golpeada por el COVID, mucha gente que no tiene esperanza, pues está en angustia. También la gente cristiana puede experimentar angustia, pero no desesperanza. Y hay muchos que son asistidos por personas que tienen buenas intenciones. Algunos hacen buenas cosas, estoy seguro que sí. Profesionales de la salud mental que se acercan a asistir a otros. Y en algunas dependencias públicas están allí presentes también, ¿no? Personas que sirven a la ciudadanía, esto es lo que se nos pide, que oremos por ellos, en general, dando consejería y ayuda espiritual o emocional. Vamos a pedir que el Señor renueve sus fuerzas. Pero también que estas personas, qué bueno que sería que ellas puedan alcanzar un conocimiento en su propia experiencia de lo que es la operación de la sangre de Cristo, que los libra de un pasado infructuoso y los ingresa a un presente lleno de vida, ¿no? Ahí donde se cumple lo que Jesucristo mismo declaró: he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Vamos a orar por esas personas. Vamos a hacerlo deseando que sean instrumentos, una posibilidad real para tanta gente que sigue padeciendo en nuestro país. Vamos, hermanos. Maravilloso Dios, lleno de gracia, que nos sacaste de un pasado, para algunos quizás tortuoso, para otros no tanto, para otros hasta un buen pasado humanamente hablando, pero sin esperanza. Gracias, Señor. Gracias. No dejamos de pensar y aún de sentir que entre las mejores canciones que la cristiandad ha compuesto en el tiempo, están aquellas que hablan de tu hermoso sacrificio por nosotros, Señor Jesús, de tu entrega, Padre, de la entrega tuya por tu Hijo, y de la operación hermosa del Espíritu Santo para
convencernos de pecado y convertirnos en personas sensatas y cuerdas para buscarte a ti. Gracias, bendito Señor. Gracias. Señor, pensamos en estas personas por quienes se nos encomienda orar. Y qué buena petición. El pedir por ellos, personas que están asignadas, dispuestas, otras disponibles para asistir a tanta gente que sufre. Señor, si se trata de tus hijos, recuérdales que ellos tienen un hermoso ofrecimiento que hacer en la persona de Cristo. Y para los que no, pedimos, Señor, que si acaso todavía no tienen al Salvador en sus vidas, nos envíes, nos acerques a ellos, nos concedas encontrarnos con ellos para presentarles la pertinencia, la idoneidad del mensaje de Jesucristo en circunstancias como esta, que estamos viviendo todos. Y Señor, concede también un toque especial de tu amor en el corazón de cada persona que escucha, para que se convierta en alguien receptivo, que pueda recibir la vitalidad del anuncio del Evangelio. Y en todos, Señor, todos los dadores, todos los consejeros, los asistentes, los que dan ayuda emocional, dale sabiduría hasta inédita, Señor. Pedimos lo que antes no han tenido, lo que antes no hemos tenido, que nos venga de ti para poder servir a los demás. Señor, hazlo. Necesitamos mucho esto en nuestro medio. Te lo pedimos por Jesucristo. Amén. Amén. Seguimos viendo, ¿no? Hablando de Cristo, dice en el verso 14, dice: porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Usted sabe que existía esa pared intermedia, sobre todo allí en el templo, ¿no? Esta pared intermedia de separación que llevaba por allá a los judíos y llevaba por allá a los no judíos, los gentiles en cuanto a la carne. Por eso cuando se habla aquí de Cristo como nuestra paz, la paz aquí no es como aquella que Él dijo: la paz os dejo, mi paz os doy. Es la paz que aparece también en ese hermoso texto cuando dice: tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, justificados pues por la fe. La reconciliación de ambos pueblos, el Señor hizo uno solo. Ahora, en ese tiempo, recuerde usted, cuando Pablo escribe, él es uno de los muchos que integraron la iglesia en sus inicios, todos ellos judíos. Así es que, y existía pues esa pretensión judaizante, entrometida, para querer pintar de ley o de interpretación de la ley, sobre todo de judaísmo, no tanto de ley, sino de judaísmo, el cuadro hermoso de la gracia. Y lo dañaban, ¿no? Por eso existe la carta a los Gálatas. Pero ahora en este tiempo no tanto lo vemos así, pero en cambio sí vemos. Algunos de ustedes nacieron en hogares cristianos. Yo no, ¿verdad? Otros no nacimos en hogar cristiano. En todo caso, el hecho de haber nacido en un hogar cristiano no nos eximió de la búsqueda de la salvación, porque nadie nace salvo, sino que todos alcanzamos la salvación por el arrepentimiento y por la fe en Jesucristo. Pero ahora sí hay aquellos que todavía no son del pueblo de Dios, y que nosotros, los que somos del pueblo de Dios, debiéramos verlo sin olvidar que tal vez la gran mayoría de allá provino, y si no, los que estamos aquí, pues los suyos, sus padres o sus abuelos, o más atrás, también estuvieron en un terreno sin Dios, sin Cristo, sin esperanza. Y ahora el Señor en todos hace un solo pueblo. Esta hermosa reconciliación, cuando ha habido una pared de separación, la disfrutamos ampliamente cuando nosotros nos convertimos a Cristo.
yo lo recuerdo, ¿no? Cuando me convertí a Jesucristo y me encontré con un mundo nuevo, en algunos esquemas, con cosas que pertenecen más a la fuerza de la tradición, porque hay tradición también dentro de la iglesia evangélica, no, no lo podemos negar, y no tanto de la palabra misma, de convicciones que han nacido desde lo que otros dicen antes de lo que la palabra misma dice. Pero esto ayudaba a veces y todavía lo hace, a mantener cierta distancia y a referirse a los inconversos a veces en términos despectivos. Eso no está en la intención del corazón de Dios. Todos, todo el mundo, en todos los tiempos, después de Adán y Eva, después de su pureza, cuando viene la caída, todo el mundo necesitó la reconciliación, si es que ha querido ser del pueblo de Dios. ¿Y qué hizo el Señor Jesús? Aboliendo en su carne las enemistades. Verso 15. Estamos en Efesios 2. Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, gentiles y judíos. Y mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella, en la cruz, las enemistades. ¿Cuánto muere en la cruz realmente? En esa cruz, en la cruz de Cristo. ¿Cuánto de ella hay que muere allí? No sé si alguna vez le dije esto, pero un día escuché mucho decir, ¿no? Yo debía haber estado en esa cruz, yo debía haber estado en esa cruz. Hasta que ya un día entendí que mejor era corregirlo, ¿no? Entonces yo sí digo, realmente no, en esa cruz solo Él. Tú en la cruz de al lado, alguna de las dos, espero que en la del ladrón que se arrepiente, ¿no? Tú y yo en esa cruz, pero esa cruz del centro es solamente para Él. Él allí hace la reconciliación, mata en ella las enemistades. La principal, la enemistad que teníamos nosotros para con Dios, que habiendo sido enemigos, ahora Él nos ha reconciliado por la sangre de Jesucristo. ¿Qué hay en todo esto? Creo yo, innegablemente, una hermosa carga de gratitud. Gracias a Cristo que estamos aquí, mis hermanos. Sí, a veces medio patojos, no siempre 10 sobre 10, pero a pesar, no es que no importa, pero a pesar de ello, la gracia nos sigue asistiendo. Dios sabía de antemano, cuando Él nos salvó, y desde antes, ¿no? Pero Dios ya lo sabía que íbamos a incurrir en pecados. Sabía que íbamos a fallarle de vez en cuando, espero que no muchas, ¿no? Sobre todo por la conciencia de la gratitud de haber sido rescatados y de que le debemos la eternidad a nuestro Señor. Pero Él realizó esta reconciliación así de hermosa, forever and ever, per secula seculorum, para siempre. Y esto nos encamina hacia nuestro destino. Es lo que nos dice, aún hay más. Lo recibido es grande, pero lo que hay para vivir, para disfrutar, para compartir, es mucho y está por delante. Vamos ahora a orar por el país de Alaska. ¿Recuerdan? Recién nomás sufrió un terremoto de 8.2. Yo tengo en mi celular, tengo, quizá usted también, una aplicación para terremotos y registra terremotos de todo el mundo. Y me suena algo allí, le cambié el sonido porque era muy chillón. Me suena algo y yo sé, un temblor fuerte en algún lugar. Por ahí también se detectó el temblor reciente en la frontera peruano-ecuatoriana, ¿no? Y veía en lo de Alaska, cuando desperté, veía el montón de indicadores de qué cantidad
de temblores que hubo, fuertes, muy fuertes, y todavía ha de haber, ¿no? Eso sí entendemos. Recordémonos la experiencia del 16 de abril de 2016 que nosotros vivimos. Bueno, aquí se pide que oremos por Alaska. Esto pasó el día miércoles 28 de julio y el 29, no, el 30 de julio, viernes, en la frontera peruano-ecuatoriana. Algunos sintieron el temblor, yo estaba conduciendo, así que no lo sentí. Para algunos fue fuerte, todo depende en qué lugar se encontraban, pero gracias a Dios aquí estamos protegidos. Vamos a orar por esa protección. Amado Señor, asimismo venimos agradecidos, sin olvidar que estamos pidiéndote a ti, porque ahora tenemos acceso por tu gracia, y que somos siempre deudores. Pero venimos invitados por ti mismo, Señor, a traer nuestra oración, nuestra intercesión por la gente de Alaska. Pedimos por la tierra de Alaska, la tierra allí, debajo del mar, que se ha movido duramente y ha activado las alertas de tsunamis. Señor, ten misericordia de cuantos viven allí, que han experimentado golpes duros. Hemos visto fotografías que así lo demuestran. Y oramos también por lo que pasó el día viernes en la frontera peruano-ecuatoriana, Señor, en Piura, y que hizo mover algunas ciudades del Ecuador, la nuestra, aquí en Guayaquil. Padre, el cuidado de Dios, la misericordia de Dios. Si hay personas que están en desventaja y en gran necesidad por causa de estos temblores, pedimos, Señor, que muevas corazones generosos para poder asistirles. Nosotros, con nuestra oración, y si acaso en alguna manera con algo que podamos hacer, aquí estamos también, venimos dispuestos, pero venimos a pedirte, acude tú, Señor, para levantar, acude tú para proteger. Si hay, Señor, escombros que esconden vidas, Señor, concédeles encontrarlas. Y Padre, tu hermosa misericordia sea la que asista a cada persona en estas circunstancias. Mueve también a tu iglesia a entender que estas son oportunidades para traer el mensaje de amor del Dios vivo y traerlo junto con conductas de asistencia, de amor genuino, más allá de solamente las palabras. Amado Señor, en nombre de Jesús. Y guíanos, Señor, en lo que resta de esta porción. Y dice luego en el verso 17, y vino y anunció las buenas nuevas de paz. A vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Y fíjese usted, ¿no? Dice, porque por medio de Él, por medio de Cristo, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Estas son las buenas nuevas de paz, el evangelio de paz, de la reconciliación con Dios, que usted y yo estamos disfrutando. El Señor vino para anunciarlo, dice, a los que estabais lejos y a los que estaban cerca. A nosotros que estábamos lejos, sí, pero ¿cómo nos la anunció? A través de sus siervos. Claro, Jesús anticipó, Él dijo, tengo también otras ovejas que no son de este redil, pero habrá un solo rebaño, uniendo a todas las ovejas en un solo redil, el redil del buen pastor, el rebaño del buen pastor que es Jesucristo. Por medio de Él, siempre por medio de Él, no por iniciativas nuestras, por la iniciativa de Él, que fue el Cordero destinado a la cruz desde antes que el mundo fuese, como nos dice el apóstol Pedro en su carta. Tenemos entradas por un mismo Espíritu, el Espíritu Santo, aquel que llega hasta nosotros y no se va, y que llega para convertirse en las arras de nuestra redención, en la garantía de nuestra salvación, palabra que emplea el mismo libro, la misma carta de los Efesios. Por un mismo Espíritu tenemos acceso al Padre. ¿Para qué? Para ser adoptados sus hijos. Él es el Espíritu de la adopción. Así que ahora somos hijos y disfrutamos esto. Y pueden venir hijos de todas partes, hermanos,
¿Cuál será el trasfondo que usted ha tenido? Yo no lo sé. No sé de todos, ¿no? Usted no sabe mucho de mi trasfondo, unos sí saben, pero el asunto es que allí sí, no importa de qué trasfondo, la gracia allá también toca las puertas. La gracia toca las puertas en los trasfondos homosexuales. No sé si lo sabía, ¿no? Sí lo sabía. Toca las puertas en los trasfondos de asesinos. Toca las puertas a gente que ha vivido con un trasfondo de violación, de robo, ¿no? De cuántas cosas perniciosas, ¿no? La gracia. ¿Por qué? Porque cuando el pecado abundó, exactamente, amén, sobreabundó la gracia, ¿no? Así que dice, ya no soy, ya viene el presente, ¿no? La fuerza del presente, acuérdense. Y vino y anunció el pasado, vino, él lo hizo, ¿no? Aquí está nuestro presente. Ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos. Esto dicho a los gentiles. Los santos aquí se refiere a los judíos convertidos, ¿eh? No se refiere a los que ya se murieron. Y miembros de la familia de Dios. Somos una sola familia. Este es un énfasis aquí de este pasaje, ¿no? Edificados sobre, aquí se habla de la contundencia, ¿no? Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. No que ellos son el fundamento, los apóstoles y profetas, no, pero ellos echaron el fundamento. Pablo lo escribe, ¿se acuerda? Nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, que es Jesucristo. Yo como perito arquitecto eché el fundamento. Cristo es el fundamento y aquí se lo señala como la piedra principal del ángulo en las antiguas construcciones, que era el gran instrumento de seguridad para los cimientos desde donde se levantaban las edificaciones, en quien todo el edificio, todo, unos y otros, judíos y gentiles, ex católicos y ex mormones, ex homosexuales, ex adúlteros, ex ladrones, ex ateos, ex agnósticos, todo es ex. Ahora el presente, dice aquí, es todo el edificio, bien coordinado, con todas nuestras particularidades, con nuestras realidades de que somos únicos. Y por lo mismo se encuentran diferencias entre todos nosotros, de toda índole, ¿no? Todo el edificio, sin embargo, en Cristo, por el Espíritu Santo, puede ser bien coordinado para ir creciendo, para ser un templo santo en el Señor. ¿En quién? En Cristo, vosotros, los gentiles, dice el judío también sois juntamente con nosotros edificados para morada de Dios en el Espíritu, porque el Espíritu Santo está en nosotros. Qué hermosa la carta a los Efesios y qué precioso este pasaje que nos invita a recordar que en Él, como dice en Gálatas, no hay ni varón ni mujer. En Él somos uno. En Él no hay distinciones, no hay judío ni griego, siervo ni libre, bárbaro ni escita. Somos uno en el Señor. Acordaos, empezó diciendo, acordaos. No olvidemos esto. Acordémonos. Porque en este acordarnos es donde se enciende la llama de la gratitud. Porque yo sé de dónde salí. No tenemos que haber sido las peores personas. Basta con lo que fuimos, créame. Esto de peores, comparado con quién, se diría, ¿no? Nada, que cada uno ha tenido su propio pasado culpable. Ninguno es más ni ninguno es menos. La gran verdad es que ahora estamos en Cristo y hemos sido llamados a una unidad preciosa. Y aquí estamos desde nuestras distintas realidades, orando, intercediendo. Ahora,
por nuestro amado pastor Gonzalo López de la Iglesia Alianza Renacer, que está pasando por situaciones difíciles, muy difíciles en su salud. Vamos a orar por el pastor Gonzalo y luego vamos a orar por la Convención Nacional de ANGE, que se va a desarrollar del 18 al 20 de noviembre. Nuestras juventudes, la juventud aliancista, que se va a reunir del 18 al 20 de noviembre, vamos a orar por ellos para que haya bendición hermosa. Que el Señor siga guiando a nuestro amado pastor Juan Pablo Polanco, que es el que está al frente de ANGE, con una gracia especial con la que Dios lo está asistiendo. Bendito Dios. Oremos. Y Padre, otra vez gracias. Gracias por entender y saborear la gran verdad de que somos uno, venidos de distintas circunstancias, de toda índole, racial, social, económica, moral, religiosa. Pues, Señor, nos has traído para ser uno en ti, bendito Jesús. Gracias porque tu sangre, la misma sangre de Cristo, limpia a unos y a otros. La misma sangre de Cristo nos redimió a unos y a otros, nos rescató para convertirnos en el precioso cuerpo de Cristo y constituir la gente más hermosa que pueda existir sobre la faz de la tierra, tu iglesia. Y Señor, dentro de ella, tú levantas hombres y mujeres que te sirven desde un llamamiento santo y con una convicción preciosa. Gracias por el pastor Gonzalo López, el hombre de la voz, como alguien por ahí lo dijo, Señor, la voz hermosa, la voz tronante y a la vez la voz conducente al corazón de Dios por una predicación sensible, generosa, rica. Gracias, Señor, por el pastor de la Iglesia Alianza Renacer, allí en Durán, por nuestro amado pastor Gonzalo López. Y Señor, nuestro consiervo está viviendo un momento muy difícil en su salud. Y nosotros venimos a pedirte, Señor, que un torrente de misericordia esté sobre el pastor Gonzalo López. Pedimos para él, Señor, la ausencia de sufrimiento. Y no solo físico, también la ausencia de angustias en el alma. Señor, te pedimos que tú, como tú te vas a encargar, cuando le toque el momento de partir, te vas a encargar de los suyos. Te pedimos, Señor, que le cantes esa canción al corazón de nuestro amado Gonzalo López, que todo está bien, que todo está en orden, que tú eres Dios fiel, que tú, Señor, no descuidas a los tuyos. Así que por eso, Señor, pedimos que no solamente haya una liberación de angustias físicas, sino también de angustias emocionales y espirituales, si acaso estuvieran presentes, Señor. Ven sobre la vida del pastor Gonzalo López. Y ahora pedimos por esta convención de ANGE que se va a realizar del 18 al 20 de noviembre en este año. Señor, te queremos agradecer por Juan Pablo Polanco, este hombre hermoso al que tú has puesto allí para traer una creatividad que pensamos tú mismo la has diseñado en su mente, para poder alentar a los jóvenes a avanzar y hacerse cargo de su presente y también de su destino. Amado Dios, que esta Convención Nacional de nuestra Juventud Aliancista sea una muestra otra vez de tu generoso favor, de tu preciosa presencia y del poder de Dios para operar en ellos transformaciones, maravillas, para acentuar el desafío, para abrir los ojos, para abrir los oídos a lo que tú tienes que decir,
de lo que tú quieres mostrar a tu iglesia en la juventud. Bendito Señor. Gracias por nuestros hermanos. Y gracias ahora te damos, Señor, por haber compartido juntos este tiempo. Gracias, Señor, por el cuerpo pastoral de nuestro distrito, pastores y ministros, hombres y mujeres entregados para servirte, para honrarte a ti, Señor. Que tu gracia especial no nos falte y que tu gracia y tu misericordia estén juntas haciendo equipo con sabiduría de lo alto para pastorear tu iglesia y para entregarle tu palabra en los términos que tú mismo determinas, Señor, para cada una de ellas, iglesias y congregaciones de la alianza. Gracias, amado y bendito Señor, te adoramos y decimos, sí, Señor, llevamos aquí en el corazón el recuerdo grande de dónde nos sacaste y asimismo, Señor, de tu palabra que nos invita a un presente y a un destino asidos de tu diestra poderosa, caminando, siendo llevados en triunfo en Cristo Jesús en las distintas luchas que tenemos que librar, pero también gozando y disfrutando el camino. Gracias, bendito Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados hermanos, paz y bendición de Dios sobre todos nosotros.